de problema de la materia. Yo voy a compartir ahora la pantalla. Vamos a ver un problema de máquina asincrónica actuando como motor, generador y freno. Así que bueno, voy a empezar a compartir. Avísenme si se está viendo. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, el problema que tenemos para ver esta noche dice lo siguiente. Dice, un motor asincrónico trifásico de rotor jaula de ardilla tiene una placa de características en la que se leen únicamente los siguientes datos. 380, 660 volt, 50 Hz, 585 RPM. Los parámetros del circuito equivalente del motor son I en el hierro igual a I de magnetización igual a 0, o sea, las pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización despreciables, las pérdidas mecánicas iguales a 0, la resistencia R1 medio ohm, 0,5 ohm, la resistencia rotórica referida al estator 0,7 ohm y la reactancia de estator igual que la reactancia rotórica referida y ambas valen 3 ohm. Si se conecta el motor a una red de 380 volt y 50 Hz, indicar la forma de conexión del estator del motor y el dibujo de la placa de bornes correspondiente. Punto B, conectado el motor correctamente, de acuerdo con el apartado anterior, hallar en el caso en que el motor gira a plena carga a una velocidad de 585 RPM, el valor de la corriente absorbida por el motor de la línea, el factor de potencia del motor en estas condiciones y la potencia absorbida por el motor desde la red. Punto C. La potencia desarrollada por motor de apartado par mecánico y rendimiento del motor. Punto D. Si gira la máquina a 585 RPM, se intercambian súbitamente dos fases de la red de alimentación. ¿Cuál será en esos momentos el par de frenado desarrollado por la máquina? Punto E. Si la máquina se hace a 615 RPM, movida por un motor diésel acoplado a su eje, en el mismo sentido en el que funcionaba como motor y sin cambiar la secuencia de fases, hallar la potencia mecánica absorbida y la potencia eléctrica entregada por la máquina a la red. Bueno, como les comenté de entrada, vamos a ver hoy la máquina funcionando en todas sus versiones posibles, motor, generador y freno, a partir de unos datos de la máquina que van a permitir reconstruir los datos esenciales del circuito equivalente y una serie de condiciones como ser velocidad de giro, cambio en el sentido del giro del campo o giro de la máquina impulsada por un motor. Y bueno, ver potencias, pares, rendimientos, etc. ¿Alguna duda con esto hasta acá?
Bien. Bueno, entonces arrancamos. El primer punto dice la forma de conexión del motor y el dibujo de la placa de borne, ¿no? Entonces, fíjense que el motor está indicado como un motor de 380, 660 volts, 50 Hz, 585 RPM. Eso quiere decir que la mayor tensión que puede tener aplicada cada bobinado, cada fase entre bornes es de 380 volts. La única posibilidad de conectarlo a 660 es si las fases de ese motor se conectan en estrella. De manera que para conectarlo a una red de 380 volts, como la que nos dice el enunciado que va a ser conectado este motor, necesariamente las conexiones del estator deben estar dadas para una conexión en triángulo, de manera tal que entre bornes de una fase, de cualquiera de ellas, vamos a tener como máximo 380 volts. Vuelvo a repetir, si uno conectase esto en estrella, entonces de esa manera sí yo podría estar conectándolo a una red de 660 volts. ¿Por qué? Y porque sobre cada fase iban a estar cayendo la tensión de línea, iba a estar teniendo aplicada la tensión de línea sobre raíz de 3, ¿está bien? Bueno, y si la conexión posible para esa red de la cual disponemos de 380 volts es una conexión en triángulo, entonces la placa de conexiones de bornes del motor debe estar conectada de esta manera, ¿no? Con estos puentes, ustedes habrán visto que los motores tienen unos puentes de metal que se ponen entre un borne y otro borne y se ajustan con una tuerca. Bueno, esto lo que está haciendo es conectar principio y fin, como acá por ejemplo, principio de una con el fin de otra, el borne U con el borne Z, después tenemos el B conectado con el X y el W conectado con el Y. De manera que en la conexión triángulo, la tensión aplicada va a ser la tensión de 380 volts, ¿no es cierto? Tensión de fase igual tensión de línea para este caso, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con esto? No. ¿No? Bien. Bueno, y por otro lado, fíjense que acá el otro dato que nos da es la velocidad nominal. La velocidad nominal cuando esta máquina se encuentra trabajando en condiciones nominales, es decir, para las que fue calculada, si tiene tensión nominal aplicada y si la carga que tiene conectada, o sea, acoplada, es la nominal, entonces esa máquina va a estar girando a 585 RPM. Eso es un dato que el fabricante garantiza. Dice, mira, si vos lo pones a la tensión nominal y si por otro lado lo que le acoplas al eje corresponde a lo que el motor fue calculado para arrastrar, bueno, en esas condiciones la máquina va a estar girando a una velocidad constante de 585 RPM. Entonces, como esa es la velocidad inicial, nosotros podemos deducir a partir de saber que la velocidad del campo es 60 por F, la frecuencia de la red de alimentación dividido la cantidad de pares de polos, para nuestra red que es de 50 Hz sería 60 por 50 sobre P, y esta cuenta
variando el número de polos, nos va a dar una velocidad sincrónica determinada, si P es 1, si P es 2, si P es 3, etc. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar la velocidad, cambiando el valor de P acá, podemos encontrar la velocidad sincrónica del campo más próxima a la velocidad mecánica de arrastre de carga nominal, que para nuestro caso van a ser 600 RPM. Es decir, si nosotros ponemos un P igual a 5, 3000 dividido 5 da 600 RPM. Es decir, que esta máquina, indudablemente, se trata de una máquina de 10 polos, de 5 pares de polos, para la cual su velocidad sincrónica, o sea, el campo en el entrehierro de esta máquina, va a estar girando a 600 RPM. Y a partir de ahí, de esas 600 RPM, el rotor se desfasa de esas 600 RPM, definiendo un resbalamiento nominal que corresponde al atraso de la velocidad mecánica respecto de la velocidad del campo. Como ustedes seguramente ya han visto y han entendido en la teoría, ¿no? El resbalamiento representa la relación en la cual la velocidad mecánica, la velocidad en la cual la carga arrastrada por el motor está girando respecto de lo que es la velocidad a la cual el tractor en el entierro está dando vueltas ahí adentro, definida por dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La frecuencia de la red y la cantidad de polos que tiene la máquina. Frecuencia y polos determinan velocidad sincrónica, y a partir de la velocidad sincrónica, una velocidad de resbalamiento, es decir, a la cual gira la carga mecánica. De manera tal que ese razonamiento nos permite definir que la máquina es de 5 polos. ¿Por qué? Y porque da una velocidad sincrónica de 600, que es la velocidad sincrónica más próxima a 585, definido como dato. Y bueno, y a partir de ahí, con esos 600 y los 585, yo puedo definir el resbalamiento nominal de esta máquina, que es del 2,5%. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno, entonces tenemos conectada la máquina, sabemos a cuánto gira el campo, sabemos que la máquina, acabamos de determinar que es de 5 polos, y que si la tensión es nominal y la carga que estoy arrastrando es la carga nominal, esa máquina va a estar a 585 RPM, o lo que es lo mismo, trabajando con un resbalamiento del 2,5%. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí les estoy presentando el circuito equivalente de la máquina de acuerdo a los datos que nos dan. Recuerden que por el propio enunciado decía que I de pérdidas e I de magnetización son 0, ¿ok? Entonces, eso hace que no tengamos la rama paralelo. Después tenemos R1 que es dato, R'2 que es dato, la X1 y X'2 que constituyen la X de cortocircuito. Bueno, y acá una R'C que representa la carga mecánica, el estado de carga. Y esta R'C se define como R'2 por 1 menos S sobre S. De manera tal que acá voy a estar determinando la potencia mecánica que está manejando la máquina a través de un equivalente eléctrico, ¿correcto? Bueno. Después, la tensión aplicada acá, como acabamos de ver en el punto anterior, nos dijeron que la red es una red de 380 volts, que tenemos la máquina conectada en triángulo, de manera que a cada fase le llegan 380 volts.
o sea que esta B1, tensión de fase, tensión de línea son las mismas, esta B1 es 380, y bueno, tengo la tensión, tengo todos los parámetros definidos, me permite calcular esto para el estado de carga nominal, el que corresponde a las 585 RPM, o lo que es lo mismo, un resbalamiento del 2,5%, me permite calcular la impedancia equivalente para esa condición, ¿no? Para esa condición de funcionamiento. Entonces, esto es R1 más R'2 sobre S más JX1 X'2. Este R'2 sobre S, recuerden que es la conjunción de R'2 con la R de carga. Cuando yo junto estas dos, eso me da por resultado R'2 sobre S, ¿no? Bien, reemplazo los valores. Acá, como ustedes ven, estoy considerando el resbalamiento nominal. Hago todas las cuentas y mi impedancia equivalente para el estado de carga nominal de esta máquina, con los datos que tengo, es de 28,5 más J6. Entonces conozco esto en ohm, ¿cuánto es? Parte real, parte imaginaria. Y bueno, entonces si yo tengo tensión aplicada y tengo una impedancia, puedo calcular la corriente que se establece en este circuito a partir de esos datos, como tensión sobre Z, ley de Ohm. ¿Cuál es la tensión que tengo aplicada a cada fase? 380 volts, dividido el valor de la impedancia. A la tensión la asumo con fase 0, es decir, le asigno el origen de las fases como ángulo en el plano. Y bueno, y eso me da que la corriente I1 es de 13 amperes, 13,04, con un ángulo de atraso de 11,9 grados. ¿Ok? Entonces eso es la corriente I1 que voy a estar absorbiendo de la red, y esa corriente I1, al no haber acá la rama en paralelo, ni acá, digamos, en el circuito exacto, al no estar la rama en paralelo, entonces I1 es igual a I'2. Esta corriente, como ustedes bien saben, es la corriente que está circulando por esta fase. ¿Ok? Entonces esa es la corriente que yo tengo por acá. ¿Ok? La corriente que absorbo de la red es una relación de corriente de fase a corriente de línea para un circuito en triángulo, ¿no? Entonces, esta corriente multiplicada por la raíz de 3 me da la corriente verdaderamente absorbida de la red de alimentación, que son 22,6 amperes. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo claro. Bueno, y entonces, como yo tengo el desfasaje entre la tensión y la corriente que tengo aplicada en cada fase, estoy teniendo 11,9 grados de atraso entre un vector y el otro. Ese ángulo me determina ¿qué cosa? El factor de potencia al cual trabaja la máquina cuando está a un resbalamiento de 0,025, o lo que es lo mismo, está trabajando en condiciones nominales. Tensión nominal aplicada, carga nominal arrastrada, resbalamiento nominal de 2,5%, en esas condiciones absorbe 22,6 amperes y el factor de potencia es 0,98, digamos, inductivo. Un factor de potencia bastante bueno.
¿qué está pasando acá? Bueno, no se olviden que acá está faltando ¿qué cosa? Está faltando la rama paralelo acá, ¿no? Por eso el factor de potencia también está tan cerca de la unidad, ¿no? Pero bueno, el método de cálculo es correcto, digamos, es lo que está, con los datos que tenemos, lo que está permitido calcularse, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, si yo tengo tensión aplicada a cada fase, que es esta, y tengo la corriente aplicada a cada fase, que es esta que está acá, puedo hablar de una potencia que maneja cada fase de ese motor. Tensión, corriente y coseno phi me da potencia. Si la tensión es la de la fase, la corriente es la de la fase, el coseno phi es el que me está dando por cálculo, entonces lo que maneja una fase por 3, por 3 veces la tensión por la corriente por el coseno phi, 3 por 380 por 1304, que es esto que está acá, por el coseno phi calculado, bueno, eso me da la potencia que esta máquina toma de la red para arrastrar una carga nominal a 585 RPM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bien. Bueno, entonces, esto es lo que hace al funcionamiento como motor de esta máquina definida en el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sigue? Como las pérdidas mecánicas son nulas por enunciado, entonces la potencia útil del motor, es decir, lo que efectivamente el motor entrega a la carga, coincide con la potencia mecánica interna. Ustedes saben que la potencia mecánica que maneja el motor tiene dos aspectos. Por un lado, lo que realmente entrego a la carga para moverla, más una potencia mecánica representada por las pérdidas de rozamiento y ventilación con el aire por el giro, ¿no es cierto? Digamos, rozamiento con el aire por el giro para ventilar, pero además rozamiento que puede haber en cojines, rulemanes, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es potencia mecánica. En este caso, como me están diciendo que no tengo pérdidas mecánicas, todo lo que pasa de estator a rotor a través del entrehierro y que después le descuento las pérdidas Joule que se pierden en el rotor, el I cuadrado R del rotor, todo eso ya es potencia mecánica, que puede estar compuesta por ventilación y por potencia útil entregada. Como la ventilación en este caso, ventilación, rozamiento, en este caso es 0, bueno, traspasa el entrehierro, esa potencia electromagnética, le descuento lo que pierdo por Joule y entonces me queda la potencia mecánica interna, que en este caso, por ser PM igual 0, o sea, pérdidas mecánicas igual 0, coincide con lo que, digamos, dejó pasar el estator, digamos, hacia adelante, hacia el lado de la carga, ¿ok? Esa potencia yo la puedo calcular a través de ¿qué? A través de lo que se maneja como potencia en esta resistencia, en esta resistencia de carga. ¿Está bien? Si PM no fuera igual a 0, yo en este caso estaría calculando la potencia mecánica interna y después
habría que buscar algún método para separar las pérdidas mecánicas de la potencia útil entregada, ¿correcto? Pero bueno, en este caso, la potencia que yo calcule en esa R'C que está a través de un modelo eléctrico representando la carga mecánica, la potencia que yo calculé ahí va a ser la potencia mecánica interna. Y esa potencia no es ni más ni menos que la corriente que circula por acá al cuadrado por esta R, I cuadrado R, en una fase. Después eso por 3 me da la potencia mecánica total que estoy manejando en el eje de la máquina. ¿Se entiende? Entonces, por todo lo que acabo de decir, porque la mecánica es nula, la potencia útil coincide con la mecánica interna, PU igual PMI, es 3 veces la potencia que maneja una fase. R de carga referida por I'2 al cuadrado. La R de carga referida es todo esto que está acá. Es R'2 por 1 menos S sobre S. En este estado, como es el estado nominal, el resbalamiento que va ahí es el resbalamiento nominal, porque yo estoy haciendo todo un cuadro de valores en esto que vengo calculando para el estado nominal, que es el de 585 RPM, ¿correcto? Entonces, planteo la potencia que se maneja en esa R'C como 3 R'C por I'2 al cuadrado. Bueno, reemplazo, considero acá el resbalamiento que corresponde a ese estado de funcionamiento, que es el estado nominal, o sea, 2,5%. Bueno, hago las cuentas y eso me da que la potencia útil es de 13,94, 13,95 watts. Es decir, fíjense que yo tenía una potencia absorbida de 14.56, 14.561 o 14.56 kilowatts, y en el eje útil tengo 13.95 kilowatts. Con esos datos yo estoy en condiciones de, por ejemplo, calcular el rendimiento, ¿no es cierto? Potencia útil sobre potencia absorbida, 13.941 sobre 14.561, esto me da un rendimiento del 95.74%. Eso es, digamos, el aprovechamiento que hago de la energía absorbida de la red. Y este valor de potencia mecánica, el que hallé como potencia disipada en la R'C, me permite determinar si tengo potencia y sé a qué velocidad gira, y esa potencia representa en un modelo eléctrico lo que está pasando mecánicamente. Entonces tengo potencia mecánica, tengo velocidad, potencia de velocidad, me permite calcular par. Entonces el par útil, M útil, lo calculo como potencia útil, la potencia útil que acabo de hallar hace un ratito, dividido ¿qué cosa? La velocidad de giro, la velocidad mecánica a la cual se está desempeñando el rotor con la carga que tiene acoplada, ¿correcto? Y esa velocidad de giro, ¿cómo es? Es 2πn sobre 60. ¿Y qué n? Y la de 585 RPM, ¿por qué? Porque es la n nominal, es la n del estado que estoy definiendo, ¿no? Estoy haciendo toda una serie de cálculos que corresponden ¿a qué? A la tensión aplicada nominal, a la carga aplicada en el eje nominal
me va a determinar una velocidad de giro de 585 y un resbalamiento de 2,5%, que son los nominales, y bueno, todo eso va a estar determinando también que el par nominal en el árbol de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, entonces reemplazo los valores, hago las cuentas y eso me da nominal de 227.57 Newton metro. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Entonces, porque por ahí no sé bien, si PM no fue, o sea, las pérdidas mecánicas no fueran nulas, la P útil sería la suma de ambas, de la mecánica interna más la mecánica propiamente dicha. Sí. La mecánica interna, ¿sería la que llamamos PE en el circuito equivalente exacto? No, la PE es la potencia electromagnética. La potencia electromagnética es la que vos tenés, cruzando de estator a rotor. La pluma. Vos tenés estator, en el circuito exacto, ¿no? Acá tenés la rama paralelo y acá tenés rotor, sea de la índole que sea, si es rotor bobinado, si es rotor jaula, no importa. Entonces, acá tenés la potencia absorbida. Acá se te disipa parte de la potencia en el joule del primario. Acá también tenés disipación en las pérdidas en el hierro. La absorbida menos lo que se pierde acá es lo que te da acá como PE, potencia electromagnética. Es la que se transmite a través del entrehierro. Esperá que como digo siempre, escribí con esto es un caos, pero a ver si me sale un poco mejor. Vos acá tenés entonces PE, o a veces lo llaman PEM, potencia electromagnética. Es decir, es lo que cruza a través del entrehierro hacia el rotor. Después vos acá, a su vez, tenés joule en el rotor. Ese joule en el rotor te da acá la potencia mecánica interna. Es decir, él queda a la máquina antes de salir a la carga. Si vos después llegás a la carga y tenés de alguna manera determinado cuánto vale PM, simplemente restando una de la otra, sacás lo que va directa efectivamente a la carga. Hay una manera de hacer eso. De hecho, en el ensayo de laboratorio se hace eso. Nosotros... ¿está Dani por ahí? Dani, ¿me escuchás? Sí, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Disculpa que te llame así. No. Nosotros el año pasado, a pesar de que no hicimos laboratorio, hicimos separación de pérdidas, ¿no? Sí. O sea, ¿Y está previsto hacerlo este año también? Tal cual, sí. Bueno. Todavía no hablaron de eso, ¿no? No. Bueno. En la clase del sábado, Juan sí lo dio. Estuvo hablando del tema. Bueno, para hacer entonces un refresca memoria. Esto lo van a ver en la práctica de laboratorio y es más, van a hacer una aplicación en la resolución de la guía del laboratorio, pero para entender un poco este concepto. ¿Hasta acá se extendió? ¿Hasta PMI, la potencia mecánica interna? Perfecto, esas serían las rotacionales, las que están las pérdidas adicionales y las de ventilación. Exactamente, vos tenés en la potencia mecánica interna, tenés la parte que va efectivamente a la carga
y las pérdidas rotacionales o por rozamiento y ventilación, como también se suelen llamar, etcétera, ¿no es cierto? Y adicional y todo ese combo. Si vos la tenés determinadas, esas pérdidas, simplemente haciendo una resta, sacás lo que va útil a la carga, y si no está determinada, hay una manera de determinarla, que digamos que puesto para un ejercicio es, o te lo doy como dato, o te doy los datos para determinarla, o te digo que valen cero, porque otra manera, digamos, de sacarla no hay, ¿entendés? Sí, sí, claro. Que sí, en la teoría vimos las fórmulas de cada uno para calcular cada una de ellas, pero bueno, sí, tienen que estar todos los datos necesarios, ¿no? Vos, de manera práctica, se puede, digamos, separar, se hace un ensayo, digamos, con tensión, digamos, con la tensión como variable, y acá pones las pérdidas, la potencia, perdón, no las pérdidas. Esto se puede manejar en función de P, digamos, P función de U, por lo cual, como P función de U da una cosa medio así, y si no, también se puede manejar como P función de U cuadrado, con lo cual esto se te hace una recta, ¿está bien? Esa recta, ahora vamos a correr un poquito de eso, así se puede dibujar mejor. Cuando vos las tenés como función de U cuadrado, vos vas a ir tomando valores para distintas tensiones, eso te da distintas potencias para cada valor de abscisa, vas a tener una ordenada y, digamos, idealmente esto te da una recta, ¿correcto? Bueno, si yo extrapolo esta recta al eje, este punto de intersección acá es lo que llamamos las pérdidas de rozamiento y ventilación, que se consideran las pérdidas de rozamiento y ventilación que se consideran constantes para toda, digamos, para toda el espectro de potencia, ¿no? Entonces me permite separar para cada valor de tensión cuánto vale la pérdida de rozamiento y ventilación respecto de cuánto es la potencia real útil que estoy entregando a mi carga. ¿Está bien? Entonces, para las condiciones que está planteado este problema, me dice, digamos, muy simplificadamente, Que va al origen, que el cruce es con el origen, digamos. Claro, claro. Acá, digamos, cuando vos extrapolás esto, donde intersecta el origen para tensión cero, representa las pérdidas de rozamiento y ventilación que después se consideran constantes para todo el espectro de funcionamiento. ¿Está bien? Y eso me permite dividir, lo que realmente va a la carga que quiero mover de lo que estoy consumiendo internamente como un gasto propio del motor. Enrule de manes, ventilación, adicional, etc. En este caso en particular me están diciendo que PM es igual a 0, con lo cual directamente es como si esto no existiera y toda la ordenada fuese potencia útil. ¿Está bien? Pero es para este caso particular, para los datos que te estoy dando. En otro caso, te lo puedo dar como dato, es decir, que las pérdidas rotacionales son de UAP. Qué sé yo. Y bueno, y ahí hace la discriminación entre lo que va realmente a la carga y lo que me consumo como gasto de funcionamiento propio del motor. ¿Entendés? Excelente, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, tenemos determinado con todo esto el estado de funcionamiento nominal como motor. ¿Alguna duda?
Bien, seguimos. Ahí tenemos la potencia útil, tenemos el par, tenemos rendimiento, etc. Bien. Vamos a la segunda parte. La segunda parte que decía, recuerden que decía lo siguiente. Potencia desarrollada por el motor en las condiciones del apartado anterior, par mecánica. Después, vamos al punto D. Dice, si cuando la máquina está girando a 585 RPM, de manera súbita se intercambian dos fases de la red de alimentación, ¿cuál será en ese momento el par de frenado desarrollado por la máquina? Bueno, ustedes saben que cuando permuto dos fases del motor, ¿qué es lo que le estoy haciendo al motor? Cambiando el sentido de giro, frenándolo. Sí. Claro, estoy cambiando el sentido de giro. Básicamente la situación es esta. Pues yo vengo en un determinado tipo de conexionado, RST. Ese conexionado tiene una secuencia determinada y esa secuencia define el sentido de giro del campo y por ende el sentido de giro del rotor. Cuando yo invierto dos fases, lo que hago es cambiar el sentido de giro del campo y por ende el sentido de giro del motor. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo a la máquina girando en funcionamiento y de manera súbita, como dice ahí, permuto, es como que mientras la masa rotante en un sentido y va a seguir girando en ese sentido, producto de la inercia que tiene, el campo, que es mucho más rápido, no es instantáneo, pero es mucho más rápido, invierte el sentido y empieza a girar para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, traten de imaginarse ese infinitésimo posterior de tiempo posterior a haber permutado la fase. Entonces es como que yo estoy en el seno del entrehierro con el rotor que sigue girando para algún lado, supongamos para la derecha, pero el campo es mucho más ágil, no es instantáneo, pero sí es mucho más ágil. Al toque, a los pocos milisegundos, ya está girando para el otro lado. ¿Está bien? Entonces tengo una situación de rotor para un lado, campo para el otro. ¿Eso qué es lo que provoca? Si cuando yo tenía rotor girando para un lado, me definía en un funcionamiento permanente, digamos, un funcionamiento estable, me definía el sentido en el cual gira el rotor. Cuando yo haya permutado y haya invertido el sentido del campo, va a querer hacer que el rotor vuelva a acompañarlo, pero para que vuelva a acompañarlo debe primero desandar el camino que venía trayendo, frenarse y arrancar luego hacia el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, claramente estoy hablando de un proceso de frenado. Esta situación se usa para frenar la máquina. Se usa para frenar la máquina. Entonces, ¿qué decimos? Dice, si el rotor, debido a su inercia, sigue girando en el mismo sentido, y si seguimos tomando siempre como referencia positiva el sentido del campo, resulta que entonces, cuando el campo gira hacia la derecha, como está en la figura, digamos, en la parte izquierda de la figura, la referencia es el campo, el sentido de giro positivo es hacia la derecha. ¿Ok? Y entonces, campo y rotor giran en el mismo sentido, o sea que el rotor gira en sentido positivo. Mientras tanto que si yo invertí el sentido del campo y ahora el sentido del campo es el que está a la derecha, con campo girando hacia la izquierda, en esta zona de acá, el campo gira hacia la izquierda, ¿qué pasa? Ahora, ese giro hacia la izquierda del campo define mi
positivo. Ahora, lo positivo es girar hacia la izquierda, en tanto que el rotor, por inercia, sigue girando hacia la derecha, entonces está girando en sentido negativo. Hay una contraposición de sentidos entre rotor y estator. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está escrito acá. El par desarrollado por el motor, cuando se produce el intercambio de fases, pasa a ser negativo. ¿Por qué? Y porque va en sentido contrario al sentido del campo. Si lo que define la positividad es el campo, bueno, en el caso de la izquierda, campo y rotor van hacia el mismo lado y el par que entrego es positivo. Todo positivo. En cambio, en la figura de la derecha, el campo define lo que es positivo, en este caso girando hacia allá, pero rotor girando hacia la derecha y por lo tanto el par, porque para que gire hacia la derecha tiene que haber un par que lo haga girar hacia ese lado, el par son negativos para esa condición. Entonces hay una inversión de signos, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Significa como que el rotor que estaba girando en un punto de equilibrio en el punto A pasa a girar en el punto B. ¿Por qué? Y porque, mirá, claramente rotor gira en contra de lo que está definido como positivo y el par, para que eso pase, debe ser en contra también. Por lo tanto, par pasa a ser negativo también. Es como que se altera la curva de funcionamiento y deja de ser la azul para pasar a ser la roja. ¿Está bien? Eso para entender la física de lo que está pasando. Después, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos el frenado en una única curva, que es el azul. Esto lo habrán visto en la teoría y lo van a ver también en el laboratorio cuando lo hagamos. Representamos todo en una única curva, en un único semiplano, digamos, en el semiplano superior. Pero para entender la física de lo que está pasando, es como que yo paso de la curva azul a la curva roja por el simple hecho de que cambié la referencia de positividad, que es el giro del campo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces seguimos. Cuando la máquina asincrónica tiene un campo magnético girando en sentido positivo, el par dado por la curva es el par dado por la curva 1. Cuando la máquina gira con ese estado, dado por la curva azul, la curva 1, se define un rebalamiento, pero al cambiar las fases, el campo magnético comienza a girar en sentido contrario. Y la curva de par velocidad cambia. Ahora pasa a ser la curva 2 por el simple hecho de haber cambiado la referencia, que es el sentido del campo, y por lo tanto pasa a funcionar en la curva B, o lo que es lo mismo, la roja, y entonces la fórmula de resbalamiento, que sigue siendo la misma, es decir, la relación de apartamiento entre velocidad de campo y velocidad de rotor respecto de la velocidad del campo, la fórmula es la misma, es una medida del apartamiento. Pero ¿qué pasa? Un pequeño detalle. Al haber cambiado la referencia, que es el sentido del campo, cambian los signos acá. Y entonces se hace menos, menos. ¿Por qué? Y porque la velocidad del rotor está en contra de la velocidad del campo. Y entonces es negativa. Al ser menos por menos se hace más. Y el rebalamiento pasa a ser de 1,975. Como dije hace un rato, no es que nosotros analizamos que el motor está ahora en otra curva, en otro plano, sino que para simplificar el análisis, lo hacemos en una única curva donde ponemos el cero, digamos, acá y crece hacia la izquierda, algo medio, digamos, raro, ¿ok? Pero, digamos, permite analizarlo sobre esta curva azul, ¿ok? Y entonces fíjense que voy a estar funcionando más o menos por acá. Voy a estar funcionando más o menos por acá. Oh, qué desastre eso.
A ver si me sale. Voy a estar funcionando más o menos por ahí, donde esto es, ¿qué cosa? 1,975. 1,975. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es la intersección con la nueva curva, o digamos, lo que da el nuevo punto, un nuevo estado de funcionamiento. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, esa cupla no necesariamente coincide con la del punto A, ¿no? No es exactamente igual. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, va a ser ya más baja porque, digamos, cuando se pasa todo el fenómeno electromagnético, claramente eso ya cambió, bajó, porque, por lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? El fenómeno electromagnético es bastante más ágil, pero no es instantáneo, es decir, no hay una pendiente vertical de variación, no hay un salto escalón de variación, sino que es progresivo, aun cuando en un corto tiempo, ¿no? Y eso significa un cambio, una merma en el paro, ¿está bien? Entonces, a los efectos prácticos, podemos considerarla igual. La realidad es que si uno pone el microscopio ahí, no te va a dar lo mismo, ¿ok? Muy bien. Bien. Entonces, la velocidad de giro del motor lleva signo negativo porque ahora el rotor gira en sentido contrario al campo magnético del entrehierro y es el campo, el que marca cuál es el sentido de giro positivo y cuál es el sentido de giro negativo. Siempre hay que pararse en el campo y el campo define si sos positivo girando para la derecha o si sos negativo girando para la derecha. El campo define el signo de giro mecánico del rotor, ¿ok? En esas condiciones, claramente lo que cambió, porque, a ver, la R no cambió, la X no cambió, la tensión aplicada no cambió, solo cambió el orden de sucesión de las fases, pero todos los parámetros de la máquina no cambiaron, solo el resbalamiento. ¿A partir de qué? A partir de haber cambiado la referencia. Entonces, ese resbalamiento, cuando yo lo pongo acá, fíjense qué es lo que hace. Hago la misma cuenta que antes. Tensión sobre impedancia. Pero claro, ahora la impedancia está sumamente afectada por un resbalamiento casi 2. Acá. Y esto hace que la corriente de este estado trepe hasta 62,7 amperes. Fíjense cuánto era la corriente antes, ¿no? La corriente era esta cuenta, digamos, era 13,047. ¿Aumentó cuánto? 5 veces. Hoy es 62, casi 5 veces. Claramente aumenta la corriente porque, entre otras cosas, para producir los equilibrios electromagnéticos ahí adentro, producto de que hay una inversión no instantánea, pero casi, del flujo. Ustedes recordarán de Electro 2 que en un circuito inductivo no pueden cambiar los enlaces de flujo de manera repentina. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hablábamos de las leyes de la conmutación y decíamos en una inductancia la bobina no puede variar, en una bobina la corriente no puede variar a salto, y después le dimos una vuelta de tuerca más a eso y dijimos que en realidad no es, digamos, intrínsecamente la corriente, sino los enlaces de flujo los que no pueden variar a salto. Bueno, una aplicación de eso, por ejemplo, está acá. Yo no puedo invertir
el flujo, digamos, de positivo a negativo de manera instantánea. Porque eso significaría una pendiente de 90 grados en el cambio. Y eso es imposible. Entonces, para que eso pueda producirse, necesito, entre otras cosas, variar la corriente de esta manera para que los enlaces de flujo tengan una variación progresiva desde un sentido hasta el otro, que además en este caso conlleva una interacción mecánica, que es la que produce el frenado y permite volver a alinear campo con rotor hacia el otro lado. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo una corriente, esa corriente provoca un frenado, hay un momento de freno, hay un momento de freno. Ese momento de freno está dado por la potencia mecánica interna, porque en este caso, por lo que hablábamos de la potencia de rozamiento y ventilación, etcétera, este caso va a ser igual a la potencia que tengo en el eje. Eso es potencia dividido la velocidad mecánica, 2πn sobre 60. Reemplazo con el resbalamiento que me está dando esta situación de análisis, la corriente que me está dando esta situación de análisis y la velocidad. Pero esa velocidad tiene el mismo módulo que el anterior, pero signo contrario. Entonces, fíjense que ese signo contrario acá compensa con este signo contrario acá, y esto me da un par de 66.53 Newton metros. ¿Ok? Entonces, claramente la inversión provoca un aumento de la corriente. Ese aumento de la corriente es para producir el frenado y compensar los cambios electromagnéticos que están pasando adentro del entrehierro. Con esa corriente aplicada sobre la impedancia, digamos, que representa la carga, lo que está pasando en el árbol de la máquina, R'(C), hago las cuentas y me da 66,53 Newton metro. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Vamos al punto D. Perdón, al punto siguiente, el punto E creo que es, ¿no? Vamos a ver qué decía. Dice, si la máquina ahora se hace girar a 615 RPM, nótese que 615 RPM, de acuerdo a lo que calculamos acá, es una velocidad superior a la velocidad sincrónica que puedo establecer en una máquina de 5 polos con una frecuencia de 50 Hz. ¿Está bien? Entonces, por alguna razón, y esa razón es una máquina de impulso externa, llevo la máquina a una velocidad superior a la velocidad del campo, pero en el mismo sentido que él. ¿Se entiende? Los dos giran, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, en el sentido que ustedes prefieran, pero ambas en el mismo sentido, con la particularidad de que ahora el rotor es más rápido que el campo. El rotor, como lo estoy manejando desde afuera con una máquina de impulso, es más rápido que el campo. Y entonces en esas condiciones, en el mismo sentido que funcionaba como motor y sin cambiar la secuencia de fase, es decir, sigo manteniendo el sentido del campo original, hallar la potencia mecánica absorbida y la potencia eléctrica entregada a la red. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto que está pasando? Entonces, ¿qué pasa?
la situación que tengo es esta que está acá. Yo tengo un rotor girando a N2, un campo girando a N1, la velocidad sincrónica del campo, impuesta por cantidad de polos y por frecuencia, pero N2 ahora es mayor que N1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si N1 está acá, que es la velocidad sincrónica 600 RPM, N2 mayor que N1 es una velocidad que está por acá, digamos, ¿no? 615 está por acá. Entonces, claramente estoy funcionando en el cuadrante del generador. Estoy generando energía eléctrica con una máquina sincrónica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, no cambió la secuencia, no cambió la tensión, no cambiaron los parámetros, no cambió nada. Solo lo que hice fue adelantar el rotor respecto del campo. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en un cambio en el resbalamiento. Fíjese, nótese acá esto, que el signo acá sigue siendo menos. ¿Por qué? Porque ambos están en el mismo sentido de giro. Entonces, los dos son positivos y el menos es de la fórmula. Viene de la fórmula, no viene impuesto por el sentido de giro. Es N1 menos N. Siempre es menos. Y en este caso, como N es positivo, es 600 menos 615. ¿Está bien? Entonces, el resbalamiento está dando un resbalamiento negativo. 2,5%, pero negativo. Es decir, estoy, por ejemplo, por acá. Estoy, por ejemplo, por acá. Punto de funcionamiento es este que está acá, que estoy marcando en amarillo. 2,5% de apartamiento respecto de la del campo, pero negativo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, claramente estoy en el cuadrante generador, la máquina está siendo impulsada por un diésel, como si fuera, por ejemplo, una turbina de una central. La turbina diésel arrastra al generador. Bueno, en este caso es lo mismo. Esta máquina diésel arrastra a esta máquina eléctrica que por estar a velocidad por encima del campo está generando energía eléctrica. Toma energía mecánica del eje, la transforma en eléctrica y la manda a la red. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente, no cambió la tensión a la cual está aplicada, no cambian los parámetros, R, X, está todo igual. No cambia nada de eso, solo lo que está pasando, digamos, en la punta del lado eje, en la punta mecánica de la máquina. Que lo que hice fue adelantarla respecto del cambio, del campo, lo que provocó un cambio en el resbalamiento, en el signo del resbalamiento, y entonces eso me permite calcular, igual que antes, por ley de Ohm, tensión sobre impedancia, una corriente I'2 que es igual a I'1, que es 380, 0 grados, nuevamente referencia de tensiones para la referencia de fases para la tensión, con el resbalamiento propio de este estado de situación. Un resbalamiento de 2,5% negativo. Esto hace que la corriente me dé 13,5 amperes, pero presten atención acá, ¿no? El ángulo entre tensión y corriente es un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, claramente estamos hablando de un generador, ¿no? Bien. La potencia que la máquina absorbe está representada por la potencia disipada por efecto Joule en la resistencia de carga R'C. O sea,
nuevamente, lo que pasa acá representa lo que está pasando mecánicamente. Es un símil eléctrico de lo que pasa mecánicamente. Con la diferencia de acá, en lugar de venir con este sentido, la energía de izquierda a derecha, ahora la máquina diésel mete energía de derecha a izquierda. ¿Está bien? Entonces estoy entrando energía por el eje, por el lado mecánico. La energía que ingreso es mecánica, bueno, está representada en el símil eléctrico de eso mecánico. Entra por R'C. ¿Se entiende? Y entonces el flujo de potencia va a ser de derecha a izquierda, de la máquina diésel hacia la red. Bien. Entonces, ¿cuánto es la potencia absorbida? Absorbo MECO R'. Bueno, como siempre, potencia eléctrica equivalente de una mecánica, I cuadrado por R'C. 3 veces porque es lo que maneja una fase. La R'2 no cambió, lo que sí cambió es el resbalamiento con su signo, como corresponde acá. El valor de corriente que acabamos de calcular hace un rato. Bueno, hago todas las cuentas y, oh casualidad, fíjense que ahora la potencia mecánica pasa a ser negativa. Para un motor, la potencia eléctrica es positiva. Uno piensa un motor como un dispositivo que absorbe eléctrico, absorbe eléctrico, entrega mecánico. La potencia mecánica es positiva cuando la entrego. Bien. En este caso, como no la estoy entregando, sino que la estoy absorbiendo del diésel, claramente me está dando negativo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Y entonces acá vemos, en esta figura, el flujo de potencia, ¿no? La potencia que entra por el eje y que desde el punto de vista eléctrico se aloja o se maneja en R'C. Tengo una potencia mecánica, después tengo una potencia mecánica interna. Esa potencia mecánica interna pasa por toda la resistencia del rotor, entonces tengo disipación, P cobre 2. Lo que sigue va al entrehierro, es lo que nosotros solemos llamar PE o PEM. Eso a través del entrehierro pasa al estator, lo que llega al estator, parte se pierde en magnetizar el hierro y parte se pierde en el cobre del primario, del estator, y entonces me queda un saldo final de flujo de potencia que yo estaré entregando a la red de esta manera, ¿no? Ingresando por el diésel, dejo todas las pérdidas que tengo por ahí, y esta potencia roja P1 es la que voy a estar mandando a mi red de alimentación. Que ya no va a ser de alimentación, sino que va a ser lo que está, la que va a estar aprovechando lo que la máquina le entrega. Bueno, esa potencia de la red ahora va a ser la potencia que absorbe en el eje menos todas las pérdidas, que es lo que está escrito acá, y entonces me va a estar dando 15, prácticamente 15, ¿no? 15 kilovatios. Mientras absorbió 15.6, entregó acá, esta potencia roja entregada acá, es de 15 kilovatios. Todo esto que está acá son las pérdidas que se pueden calcular con los datos que está habilitando el problema, ¿no? Recuerden que para este problema esto era 0 y acá, digamos, no tenía pérdida. Entonces, claramente, esta pérdida
en el hierro roja y esta PM que representa las pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación no están. Entonces, ¿qué me queda en pie? Cobre primario, cobre secundario, denotado por R1 y por R'2. Entonces, lo que se pierde ahí, bueno, hace que esté entregando a la red 15 kilos. Y entonces, eso es todo, digamos, así está resuelto esta máquina que, como bien está visto acá, trabaja como motor, freno y como generador. ¿Está bien? ¿Dudas? No de mi lado. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. No sé si los muchachos, Daniel, Darío, tienen algo con respecto a la parte de TP, pero si no, desde el punto de vista de los problemas, es todo lo que tenemos para la clase de hoy. No, Marcelo, los prácticos ya los entregaron, por lo menos los 3 grupos que están conformados, los entregaron en estos días. Hoy vencía, pero hicieron la entrega. Bueno, ok. Así que Entonces, en estos días los vamos a revisar. ¿Cómo? No, que en estos días lo revisamos y nos ponemos en contacto con los responsables como para... Está bien. Bueno, de mi parte es todo lo que tengo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. No sé si hay alguna duda